Hipocresía palestiniana. ¿Cómo explicar la diferencia entre el discurso ramay y enemigo de los dirigentes palestinianos en verso Israel y de la otra parte la colaboración de seguridad que se mantiene entre las dos partidas desde los acuerdos de Oslo? Difícil de entender esta política que nunca ayudó y ayudará a que haya buenas relaciones de vecindad entre los judíos y los árabes palestinianos. Hoy los llamamos árabes palestinianos porque con la conquista de Yehudá y Shomrón y de Jerusalén por Israel, Arafat, desesperado, miró de dar un título nacionalista a los árabes que quedaron a vivir en los territorios actualmente en pleito, cosa que le rehuyó y que fue adaptado por la mayoría de los países del mundo. En realidad no hay casi ninguna diferencia de etnia entre el árabe siriano, iraquiano, saudito o jordaniano con el palestiniano. Por esta razón, a mi humilde opinión, como nunca existió un país independiente palestiniano, todo modo de árabe que es deseoso de llamarse palestiniano lo puede, si mismo este calificativo no tiene ningún senso en realidad. El árabe del Medio Oriente es el árabe de origen semítica en mayoría de religión musulmana. Una vez dado a entender este facto sobre la tradición general, el judío y el árabe se estiman primos, dunque de que se hagan la guerra por un chico territorio donde los judíos establecieron durante un siglo su única patria, Israel. Las luchas para destruir Israel no dieron ningún resultado fin hoy en día y no darán, visto que los judíos en Israel se establecieron por la eternidad. No será fácil de ahora en adelante para hacerle la guerra, porque él tiene al seno de los países árabes mismo lejanos aliados. Por esta razón, difícil de entender las hechas hipócritas de los dirigentes palestinianos a los cuales los israelianos achetaron de darles ciertas partidas del territorio que conquistaron en 1967 con los acuerdos de Oslo. La retórica enemiga y mala de la autoridad palestiniana crea un equívoco sobre la manera que ella se comporta en el terreno en colaborando positivamente en las cuestiones de seguridad. Muchos diplomatas y mismo palestinianos cercanos de la autoridad se demandan cómo puede existir semejante situación. Para daros un ejemplo, en pasadas hubo un incidente donde dos israelianas de edad mediana, con sus autos, por hierro entraron al campo de refugiados famoso por ser dangeroso, el Amari, cerca de Ramallah. El campo es considerado ser un centro de terroristas palestinianos donde ciertos grupos se oponen al Fatah y al presidente Mahmoud Abbas. Mismo las fuerzas palestinianas de seguridad se detienen de entrar al campo por no tener trato con los grupos terroristas. Cuando la novela se sintió que las dos mujeres se perdieron y están en peligro de ser matadas, las fuerzas palestinianas entraron al campo horas de tarde, las toparon y las entregaron a Tzahal presente cerca del campo. Como se sabe, es defendido para los israelianos de entrar en la zona A controlada solamente por los palestinianos. Hubo muchos casos semejantes a aquel de las dos israelianas que quedaron en secreto por la razón que la autoridad palestiniana no quiere públicamente ser embarazada y dar la impresión de ser colaboradora de Tzahal. Especialmente no dar la posibilidad de enchular la fama de Abbas por los de Hamas, del Yihad Islámico y del Irán, acusándolo de ser el mozo de Israel. Ma Abbas
tiene un grande interés a colaborar con Sahel, visto que sin el ayuda de Israel, los territorios controlados por el Fatah súbito podrán pasar debajo de la influencia del enemigo común, el Hamas. Precisamente este entendimiento inevitable entre las dos partidas marea mucho a los israelianos y ciertos palestinos que no entienden la intención negativa y enemiga de la política hecha por la autoridad al nivel mundial contra Israel. De una parte colabora, de la otra se queja y acusa a Israel de querer étnicamente destruir los árabes, de cometer actos criminales de guerra, de mirar de arrollar a los moradores árabes de Jerusalén y de judaizar la ciudad. Como de política es, de una parte, mandar sus ministros y su personal oficial a tratar con los equivalentes israelianos y de la otra tener una retórica enemiga contra Israel. No se entienda así si la autoridad es amiga o enemiga de Israel. La actitud hipócrita de la inteligencia palestiniana apoya a que Abbas quede en poder y para mantenerse que reciba de los Estados Unidos, de la Europa y de los países musulmanes el ayuda económico sin el cual la autoridad perderá todo el interés existente en la calle palestina. Esta estatua conviene mismo al Hamas, que su voto principal es de derrocar a Israel. Sin duda, cuando conviene tener paz en sus territorios, las dos entidades muestran un género de colaboración activa con Israel, sino al contrario, muestran que sus votos final fue y será de nunca hacer la paz con el establecimiento sionista.